en vísperas de celebrar mañana el último pleno del año, pleno extraño, ¿verdad?, el día 28 de diciembre. Pues bien, en ese pleno extraordinario y con la que está cayendo en España, desde luego muchos españoles podrían preguntarse si vamos a reunirnos los diputados en el hemiciclo, si vamos a votar pues, sobre una estrategia nacional de salud mental, sobre un plan de prevención del suicidio o sobre un programa de ayuda a las familias que padecen alguno de sus miembros el ELA, o un plan de ayudas, a lo mejor, a las familias o los autónomos, o sobre el precio de la luz, ¿verdad?, que tanto nos preocupa. Pues no vamos a reunirnos en estas fechas extrañas para votar, para decidir, para deliberar sobre nada de esto. Nos vamos a reunir porque el Partido Popular se ha alineado en el Senado con las fuerzas nacionalistas, ha votado en favor, no ha votado en contra de una enmienda de compromiso, y vamos a tratar sobre una cantidad de dinero de más que hay que dar para la protección de las lenguas cooficiales en España. En fin, ya lo dije yo a la entrada del hemiciclo, cuando me preguntaron los periodistas, que tampoco sería de extrañar que el señor Núñez Feijóo, con su campaña de inmersión lingüística en Galicia en gallego, estuviera detrás de esta maniobra del Partido Popular. Y esto es a lo que nos lleva, también me lo habrán oído comentar muchas veces, a decir que el Partido Popular, en su campaña en relación con el aprendizaje en español en Cataluña del 25%, como dice la sentencia del Tribunal de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues resulta poco creíble, porque incluso nos encontramos con este tipo de actuaciones, como hemos visto en el Senado, pero ya en su día y teniendo mayoría absoluta, nos encontramos también con que dejaron completamente desprotegidos y miraron para otro lado frente a sucesos semejantes que ocurrieron en Balaguer o en Mataró. La verdad es que cuando el señor Casado dice que hay que diferenciar el nacionalismo del independentismo, parece que de nuevo vuelve a ponerle ojitos y hacerle cariñitos al Partido Nacionalista Vasco. Miren, además es que en este pleno, donde vamos a tratar este interesante tema de la protección con dinero de las lenguas cooficiales, como si fuera este el problema principal que asola a España, nos encontramos con que mi grupo parlamentario ha pedido también que se llevara el Real Decreto Ley por el cual el Gobierno de España asume una medida sanitaria, dice sanitaria, que se basa únicamente en la superstición, podría decir que en la superchería, que es obligar a los españoles a que en el exterior tengan que llevar mascarilla como forma, al parecer, de acabar con la variante Omicron, cuando es conocido científicamente que en el exterior, respetando las distancias interpersonales, no se producen contagios. Es decir, una medida puramente propagandística, una medida puramente teatral, para que los españoles vean que el Gobierno hace algo, aunque eso que hace el Gobierno no sirva absolutamente para nada, aunque sea algo absolutamente inútil. Una de esas medidas del Gobierno de Pedro Sánchez que ha enfadado incluso a sus propios socios o a las personas más o menos que son de su propia tendencia ideológica. Y por eso nosotros hemos querido que este martes, que mañana, pudiera venir al Congreso ya la convalidación o no de ese Real Decreto Ley para que los distintos grupos parlamentarios manifestaran su oposición. Les digo que me he puesto en contacto con otros grupos parlamentarios a ver si apoyan esta petición de Ciudadanos para que sea más de un grupo parlamentario el que pida la rectificación del orden del día y la incorporación de este Real Decreto Ley sobre el uso obligatorio de mascarillas en el exterior en la sesión de mañana, para que los españoles puedan estar seguros de cómo deben utilizar las mascarillas en el exterior sin la preocupación, sin el riesgo de poder verse sometidos a que les pongan una multa administrativa si no cumplen con esta prescripción. Espero que el Partido Popular se sume, desde luego, a esta tesis, tanto que dicen que son defensores de la libertad, y a pesar de que sus distintos dirigentes políticos en distintos lugares de España tienen visiones contradictorias con respecto a esta necesidad de uso de la mascarilla en el exterior, no como sucede en mi partido, en Ciudadanos, que nos parece, en todo caso, una medida absolutamente ridícula. En segundo lugar, quiero hablarles de la reforma laboral. Como no, es el tema del día. Nos dice el Gobierno que mañana martes al Consejo de Ministros va a llevar un Real Decreto Ley con la tan famosa, tan esperada, tan anunciada reforma laboral. Pues miren, lo que parece increíble es que la reforma laboral de la que todo el mundo habla y de la que tenemos conocimiento por la prensa y que va mañana al Consejo de Ministros no la conozcamos los grupos parlamentarios dentro del Congreso de los Diputados, que es la representación de la soberanía nacional. Es decir, que
después de la inseguridad que crea el hecho de que se hable de una reforma laboral para los empresarios y para los trabajadores, después de que los partidos socios del Gobierno, como Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, hayan puesto como condición la derogación íntegra de la reforma laboral, de la última reforma laboral del año 2012, nos encontramos con que los últimos en conocer los detalles de la reforma laboral que va mañana al Consejo de Ministros somos los partidos políticos, los grupos parlamentarios que estamos en el Congreso de los Diputados y que hacemos oposición. Y no sabemos si esta reforma laboral, la que se plantea, puede ser una reforma idónea, una reforma hábil para solucionar el primero de los problemas que tiene el mercado laboral español, y es la generación de paro. Miren, el último CIS, el de octubre, dice que el paro es la principal preocupación de los españoles. España tiene la mayor tasa de paro de toda la zona de la Unión Europea. Somos líderes en paro juvenil y dentro de la OCDE estamos por encima del 30%. La precariedad laboral es del 24%, el doble que el de la media europea. Es decir, que nos encontramos con un problema, el del paro, que es un problema en España absolutamente escandaloso, y el Gobierno no nos explica si la reforma que está planteando es una reforma que trata de atajar este problema, porque ya llevamos décadas de parches entre el Partido Popular y el Partido Socialista reformando solamente parte de las leyes y al final a los españoles resignados con el hecho de tener que sufrir estas tasas de paro. Insisto de nuevo en que nos parece absolutamente inadmisible la falta de diálogo con las fuerzas políticas. Antes de llevar el Gobierno al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley de esta importancia, debería haberlo anunciado a los grupos parlamentarios, debería haber abierto un periodo de diálogo para que cada uno de nosotros pudiéramos aportar nuestra propia visión. Y aún más, es que es inaudito verdaderamente que se trate de reformar el Estatuto de los Trabajadores con un Real Decreto Ley, es decir, sustrayendo en buena medida al Congreso de los Diputados su capacidad legislativa a través de proyectos de ley del Gobierno o proposiciones de ley incluso de los grupos parlamentarios que permitieran un debate y un estudio mucho más en profundidad de una reforma laboral. De nuevo, el Gobierno peca de imprevisión. ¿Cuántas veces me habrán oído a mí en este atril decir que Ciudadanos apuesta por una reforma del mercado laboral hacia el futuro? ¿Cuántas veces me habrán oído decir cuáles eran las líneas maestras de nuestro sistema de mercado laboral? Y, sin embargo, el Gobierno parece que no tiene plan, que no tiene marco laboral del siglo XXI y tiene que hacer estas cosas en plan chapuza, consiguiendo in extremis el acuerdo de los agentes sociales y teniendo que volcarlo en un Real Decreto Ley. Quiero decirles que, desde luego, también lo he dicho en las declaraciones de la semana pasada, celebramos que esta reforma se lleve a efecto con el acuerdo de los agentes sociales. Ha sido siempre una de las condiciones que Ciudadanos ha puesto en relación con la forma de tratar esta cuestión de la reforma laboral. Pero también les quiero decir que, en nuestra opinión, esta reforma laboral es poco ambiciosa. Se queda corta. Podría utilizar o podría tener en mente el Gobierno utilizar los fondos europeos del Next Generation para, de una vez por todas, poner encima de la mesa una reforma laboral ambiciosa, una reforma laboral que tendiera a evitar el paro, la precariedad laboral, que se dirigiera a la formación de los trabajadores, que se dirigiera sobre todo al mercado laboral joven que vive momentos dramáticos en España, y todo esto con la posibilidad de utilizar los fondos de la Unión Europea. Y no. Lo único que hace es conseguir un acuerdo de mínimos, in extremis, y volcarlo en un Real Decreto Ley sin un periodo de reflexión, sin consultar con los grupos parlamentarios de la oposición, sin consultar con los expertos, sin hacer informes técnicos sobre cómo la reforma laboral impacta sobre la productividad de las empresas y, por lo tanto, sobre el nivel de empleo. Miren, nosotros lo hemos dicho muchas veces. Tenemos muy claro cómo debe ser el mercado laboral del siglo XXI, con un contrato único, indefinido desde el primer día, con el sistema de la mochila austríaca que nuestro partido lleva en los programas electorales desde tiempo inmemorial y al cual ahora parece que otros grupos parlamentarios han inventado la mochila austríaca y se adhieren a este sistema de Ciudadanos, con incentivos a la contratación con respecto a determinados colectivos especialmente vulnerables en materia de empleo y de precariedad, con la reducción de la burocracia que asfixia al final la contratación y la tarea de los empresarios, con la finalidad de acabar con el paro y con la finalidad de acabar también con la litigiosidad que existe
tramite en los juzgados de lo social en toda España. Por eso entendemos que esta reforma es una reforma que se queda corta, es una reforma que peca de poco ambiciosa. Y tenemos la sensación de que se pierde una oportunidad histórica para España para reformar el mercado laboral, para convertirlo en un mercado laboral del futuro y para el uso, como digo, de esos fondos de la Unión Europea. Y entre tanta pérdida de oportunidades en España como llevamos, ¿cuántos empleos se van a perder por el camino? ¿Cuántos jóvenes van a cumplir los 30 años sin haber tenido un contrato digno? ¿En cuántos rankings de paro vamos a seguir estando en la cabeza? Y les digo también, con total sinceridad y honestidad, hay cosas de esta reforma laboral que, desde luego, gustan a Ciudadanos, porque han sido siempre leitmotivs, han sido siempre argumentos que ha establecido Ciudadanos en sus programas. La presunción de contrato indefinido, como les he dicho antes, la reducción del menú de contratos. Es verdad que esta reforma reduce este menú de contratos, aunque no admite nuestra postura del contrato único, pero reduce únicamente a dos modalidades la contratación temporal, según dice la prensa, el contrato de formación y el contrato eventual por circunstancias de la producción. Se introduce una penalización para el empresario que abuse de los contratos temporales, cosa que Ciudadanos ha defendido siempre, y se consolidan los ERTEs, con otro nombre, como mecanismo de protección del empleo y también de la empresa. La revolución de este tipo de cosas, y permítanme que lo diga con cierta ironía, es que parece que Unidas Podemos ha asumido la reforma que planteó Ciudadanos en el año 2016 y que firmó con el Partido Socialista. Entonces Unidas Podemos se oponía a nuestra reforma laboral, al menos por lo menos en estos cuatro puntos. Hay cosas que no nos gustan nada de esta reforma y son fáciles de averiguar. De nuevo, la vuelta a la ultraactividad de los convenios, que se utiliza como arma negociadora por parte del banco sindical en aquellas situaciones en las que las empresas se ven abocadas a las crisis y, sin embargo, no se quiere llegar a un acuerdo a fin de que siga en vigor el convenio colectivo anterior ya caducado. O, en segundo lugar, la primacía del convenio de sector sobre el convenio de empresa, siquiera limitado al tema salarial, tanto en salario base como en complementos salariales. Son cosas que no nos gustan, pero también es que nos encontramos con anuncios ciertamente preocupantes respecto a las exigencias de los socios de gobierno, del PNV y de Esquerra Republicana de Cataluña, que parece que están pidiendo una especie de primacía del convenio vasco o el convenio catalán sobre el convenio nacional, lo cual ya nos parece un absoluto disparate, una propuesta que desde luego incide en la desigualdad entre españoles y que no estamos dispuestos de ninguna forma a admitir y que vamos a combatir. Es decir, que lo mejor que tiene esta reforma laboral es que compra muchas de las proposiciones que se hicieron por parte de Ciudadanos ya en el año 2016. Y aún así, fíjense lo que les digo, no estamos en 2016, estamos en 2021 y vamos para 2022. Hubiera sido necesario mayor ambición, hubiera sido necesario el fijarse en los fondos europeos para, por ejemplo, fijar esa mochila austríaca que el Banco de España cifra en una cuantía de 8.000 millones de euros y que se pueden financiar de acuerdo a los propios fondos europeos. Una oportunidad, como digo, una oportunidad perdida. Y termino ya esta rueda de prensa con el último tema que nos preocupa, que ha sido el inefable, el infame discurso del presidente de la Generalitat, del señor Aragonés, de nuevo tensando la cuerda, de nuevo echándole un pulso al Estado, señalando que si no hay acuerdos en la mesa de la vergüenza y en la mesa del chantaje, en fin, habrá que ir por otro camino. Es decir, que la mesa parece que se constituye solamente con el objetivo de cumplir con los deseos de los independentistas, como nosotros hemos denunciado en todas las ocasiones que hemos hablado de esta mesa. Quiero decirles que esto es, desde luego, una bofetada en la cara para los catalanes constitucionalistas que ven cómo se utilizan las instituciones de todos, las instituciones que también pagan ellos de sus propios impuestos, para dar mítines separatistas, cuando este Gobierno, el Gobierno de la Generalitat, debería representar a todos los catalanes y no solamente a una minoría de ellos. Y, desde luego, de nuevo, pone en jaque al conjunto de los españoles que creemos en un país de 47 millones de personas, porque de nuevo tensa la cuerda, porque de nuevo lanza la amenaza hacia el Estado español, hacia España. Y Pedro Sánchez, pues aquí tiene el resultado de sus cesiones.
de los indultos, de la mesa de la vergüenza, de la mesa del chantaje, de las 1001 veces que ha agachado la cabeza representando a España. De nuevo nos encontramos con el desafío, de nuevo nos encontramos con la posibilidad de la desobediencia a la Constitución, a las leyes, al ordenamiento jurídico, como pone de manifiesto la Generalitat de Cataluña cuando aprueba, cuando respalda, cuando apoya esa campaña que se está haciendo en contra de una familia en Canet del Mar, que lo único que pide es la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo único que pide es que se le reconozca su derecho a que su hijo sea educado un 25% en español. El señor Pere Aragonés está de acuerdo con que se apedree la casa de un niño de 5 años, con que se les llame a esta familia enemigos de Cataluña, con que se les llame colonos, en definitiva, con esa campaña de hostigamiento, de acoso a una familia que lo único que pide es la ejecución de una sentencia. Esto debe ser la famosa desinflamación, ¿verdad? La concordia, la unidad, la normalidad a través de los indultos y de la mesa del chantaje. Y cuando resulta que nosotros, como partido político, como grupo parlamentario, salimos a defender el derecho de los ciudadanos a que se cumplan las sentencias, somos nosotros los que crispamos. Somos nosotros los que llevamos al Parlamento el clima de crispación solo por pedir que se cumpla una sentencia, solo por pedir que se reconozcan derechos reconocidos en sentencia a una familia en Cataluña. Yo al señor Sánchez, desde luego, para el nuevo año, lo que le pido, lo que deseo, es que deje de apoyarse en socios que solamente piensan en el privilegio para los territorios de donde son parte, para Esquerra Republicana de Cataluña, para Bildu, para Partido Nacionalista Vasco, y empiece a pensar en gobernar para toda España, empiece a pensar en gobernar para el interés general de 47 millones de españoles. Y atiendo a las preguntas que me quieran hacer. Dos preguntas que nos llegan de forma telemática. María López pregunta si Ciudadanos va a negociar un apoyo a la reforma laboral, y Onda Madrid también pregunta, Noelia Ontoria, que van a votar al decreto de la reforma laboral. En este sentido, Onda Madrid, sobre otro tema, si descartan del todo dar su apoyo al PP en Castilla y León si fuese necesario para la gobernabilidad. Muy bien. Pues bien, en relación con la reforma laboral no puedo decir más que lo que ya he dicho, es decir, que el Gobierno no ha tenido a bien llamarnos, ponernos encima de la mesa el texto provisional, el proyecto del Real Decreto Ley que lleva mañana al Consejo de Ministros y, por lo tanto, lo único que conocemos de esta reforma laboral es lo que he expuesto en mi intervención inicial y que conocemos a través de los medios de comunicación. Ya nos hubiera gustado que hubiera consultado con los grupos parlamentarios, no solamente con el nuestro, sino con todos los que podemos aportar una visión de futuro de la necesidad de la reforma laboral. Pero el Gobierno sigue haciendo lo mismo. El Gobierno sigue haciendo las normas con oscuridad, las lleva al Consejo de Ministros, las presenta en el Congreso de los Diputados, en el caso de los Reales Decretos Leyes, para la convalidación, sin haberse asegurado los apoyos, los votos necesarios para que estas reformas salgan adelante, teniéndonos a todos los españoles, en este caso a los protagonistas del mercado económico y laboral de nuestro país, a los empresarios y a los trabajadores, con el corazón en vilo hasta el último minuto y con ese riesgo, desde luego, de que siempre se pueden estropear mucho más las normas que trae, porque Esquerra Republicana de Cataluña, porque el Partido Nacionalista Vasco, porque Bildu, porque Podemos les exijan mayores concesiones a las locuras que pueden introducir dentro de la reforma laboral, alguna de las cuales ya la he dicho yo, la primacía de los convenios colectivos vascos o catalanes sobre los convenios de ámbito superior, o esas locuras que hemos estado escuchando durante un montón de tiempo en boca de los representantes de Unidas Podemos en relación con la reforma laboral, que finalmente, pues hay que decir que, salvo en estos dos aspectos, la ultraactividad y la primacía del convenio de sector sobre el convenio de empresa en materia salarial, no han llevado a cabo, es decir, han reducido enormemente las expectativas que ellos mismos se habían autoimpuesto en relación con esta reforma laboral. Por esto tengo que decirle que, primero, no me ha llamado nadie. Nadie ha llamado a Ciudadanos para decirle esta es nuestra reforma laboral. En segundo lugar, tengo que decirles, como ya acabo de mencionar, que nos parece una reforma, desde luego, que se queda corta. Nos parece el momento para lanzar el sistema de mochila austriaca. Es un sistema que además favorece enormemente el empleo y la generación de derechos futuros de los jóvenes de nuestro país, que, no nos olvidemos, lideran el paro de la Unión Europea, lideramos el paro de la Unión Europea en desempleo juvenil. Es una de las reformas con las que está de acuerdo además también el gobernador del Banco de España. Es la reforma del futuro, unida, además,
al contrato único, a que todos los contratos sean indefinidos desde el primer momento, que se reste, que se quite burocracia, sobre todo en la tramitación de la suspensión de los contratos de trabajo, que se realicen incentivos a la contratación, como anteriormente he dicho, que se potencie la formación para el empleo, sobre todo en determinados colectivos que se encuentran en una situación de máxima precariedad, que se vuelva a quitar ese elemento de la ultraactividad que no permite una negociación en igualdad de condiciones entre los empresarios y la parte sindical y, desde luego, que no se haga por Real Decreto Ley, que la reforma del Estatuto de los Trabajadores sea una reforma pausada, sea una reforma tranquila, sea una reforma que cuente con los expertos, en definitiva, de este mundo y por supuesto, con los informes técnicos y con el acuerdo de los agentes sociales. Por eso tengo que decirles que, desde luego, hoy por hoy no podemos dar respuesta nada más que con lo que tenemos en los medios de comunicación, y eso es lo que he querido hacer yo en mi intervención inicial, que en relación con esos puntos que se establecen en la reforma laboral, pues algunos están copiados precisamente de Ciudadanos, otros no nos gustan nada y, en cualquier caso, la valoración de conjunto es que es una reforma poco ambiciosa y que desaprovecha una oportunidad histórica de utilizar los fondos de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, y con respecto a las elecciones de Castilla y León, saben que hace una hora o escasos media hora quizá hemos lanzado ya un comunicado porque la Ejecutiva Nacional de nuestro partido ha aprobado la solicitud que ha hecho el Comité Autonómico de Castilla y León para que el candidato a las elecciones en Castilla y León sea mi compañero Paco Igea, sin necesidad de primarias, habida cuenta de la situación en la que nos encontramos, de la urgencia que tenemos en medio de un periodo vacacional, en medio de la sexta ola y teniendo en cuenta pues, la sorpresa que para todo el mundo ha supuesto el hecho de que se convocaran anticipada e irresponsablemente elecciones por el señor Mañueco. Subrayo lo de irresponsablemente porque en este sentido quiero dejar clara una cosa. Nosotros llegamos a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular que está firmado por escrito, como siempre hace Ciudadanos cuando firma acuerdos de gobierno. Ese acuerdo de gobierno es el que nosotros vamos a defender en estas elecciones. Ese acuerdo de gobierno que se ha demostrado para los ciudadanos de Castilla y León como un acuerdo bueno, un acuerdo que ha procurado bienestar y progreso para los ciudadanos de Castilla y León. Y ese es el acuerdo que Ciudadanos va a mantener como programa político en estas elecciones que culminarán el día 13 de febrero del año 2022. Ese es el programa de Ciudadanos, esto es lo que Ciudadanos va a defender y, desde luego, parece que el señor Mañueco se ha comportado de una forma desleal, ha sido una persona que ha faltado a su palabra y ningún castellano, ningún leonés debería fiarse de nadie que falta a su palabra. Buenas tardes. Yo quería preguntarle por las palabras de la señora Arrimadas en una entrevista este fin de semana que reconocía que lo de 2019 había sido un error, que le habían dado 4 gobiernos autonómicos al Partido Popular, que se los habían regalado. Quería saber si usted también comparte esta opinión de que fue un error esa negociación con el PP. Y también quería preguntarle, de cara al pleno de mañana, dada la situación sanitaria que hay, si ustedes van a restringir la asistencia de algunos de sus diputados, si tienen ya pensado cuántos van a venir, si van a venir todos o unos pocos. Gracias. Pues con respecto a la primera cuestión, efectivamente respaldo totalmente las declaraciones que ha hecho la presidenta de mi partido, Inés Arrimadas. Fue un error esa negociación en el año 2019, pero también le matizo, porque lo que dijo Inés, sobre todo en sus primeras declaraciones, fue que había sido un error dar las presidencias, es decir, no solamente dar el gobierno, porque de esos gobiernos hemos formado parte y hemos defendido, además, la solidez de esos gobiernos y cómo esos gobiernos han funcionado muy bien y han conseguido cosas muy buenas, como se está demostrando actualmente, por ejemplo, en el Gobierno de la Junta de Andalucía. El problema es dar las 4 presidencias al Partido Popular con la competencia que en estas 4 comunidades autónomas tienen los presidentes autonómicos, precisamente para disolver inopinadamente, sin ningún tipo de motivación, las asambleas legislativas autonómicas y convocar elecciones en su propio interés personal, en el propio interés de su partido, en el interés del líder de su partido, como estamos viendo ahora en Castilla y León, donde el señor Casado le urge para tapar el éxito de la señora Ayuso dentro de su partido, otro éxito electoral, y por eso llama a Mañueco para que adelante estas elecciones, a pesar de que esto no es del interés de los ciudadanos de Castilla y León, como es evidente en medio de una pandemia de la sexta ola, en medio del periodo navideño y habiendo dicho el día anterior que no pensaba adelantar las elecciones. Este es el problema, este fue el error, las 4
presidencias en manos del Partido Popular. Y sí, en relación con su segunda pregunta, en relación con el pleno de mañana, del día 28, mañana martes, vamos a restringir la presencia del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el hemiciclo para tratar de evitar los contagios, y en este sentido asistiremos únicamente 2 diputados de mi grupo parlamentario, Guillermo Díaz y yo mismo, que previamente además nos haremos la correspondiente prueba de antígenos para tener la absoluta seguridad de que damos negativo y que, por lo tanto, pues, al menos con ese grado de fiabilidad que tiene la prueba de antígenos, que hemos pedido que se pudiera realizar a menor precio y que el Gobierno se implicara en el reparto de los antígenos sin tener éxito en esta petición, pues por lo menos tener la tranquilidad de que nosotros no vamos a contagiar a nadie. Y 2 últimas preguntas sobre el mismo tema. Álvaro Carvajal, del Mundo, insiste en si va a participar en negociaciones con el Gobierno para un posible apoyo a la reforma laboral a día de hoy, y viendo que hay aspectos que le gustan y que ya llevó a Ciudadanos en 2016, si estarían al menos por la abstención. Y en este mismo sentido, Javier Casqueiro, del País, pregunta si puede precisar el sentido de su voto a día de hoy con todo lo que conoce. Bueno, es que es imposible porque no tenemos Real Decreto Ley. Es decir, que precisar el voto sobre una norma que todavía no existe, que de hoy para mañana, en función de la debilidad de este Gobierno y de los requerimientos que le hagan sus socios del Gobierno Frankenstein, puede cambiar en el texto final que mañana vaya al Consejo de Ministros, o puede que exista una revuelta en Podemos y diga, oye, que la reforma que se basa en cosas que le gustan a Ciudadanos, a nosotros no nos puede gustar, porque estos de Podemos son así de sectarios. Basta con que uno salga aquí en el atril a decir que hay 4 cosas que forman parte de lo que nosotros pactamos con el Partido Socialista en el año 2016 para que de hoy para mañana nos cambien el texto del Real Decreto Ley. Por lo tanto, avanzar esa respuesta es absolutamente imposible. Mañana, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, mañana o pasado, la reforma laboral, les aseguro que la estudiaremos con atención. Si el texto final va por el camino que dice la prensa que va a ir, pues yo creo que podríamos decir claramente que existen estas cosas que nos gustan y otras que no nos gustan, y sobre todo la valoración de conjunto debo decir que es negativa por lo poco ambiciosa, porque es una reforma que no tiene en cuenta las posibilidades de futuro que podrían dar la inversión de los fondos de la Unión Europea en cantidades muy elevadas para efectivamente establecer un mercado de trabajo en España que no tuviera absolutamente nada que ver con el que conocemos ahora y que afrontara hacia el futuro cuestiones tan importantes como la precariedad o como el paro de una forma decisiva a través del contrato único de la mochila austríaca. En este sentido, pues a partir de mañana, cuando veamos la reforma en el Boletín Oficial del Estado, veremos. Desde luego, lo que a nosotros nunca nos van a ver es defendiendo estas barbaridades que está pidiendo el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana de Cataluña, que rompen la unidad de efectos de los convenios colectivos en España y que rompen las reglas generales de aplicación de esa norma jurídica que es el convenio colectivo, pidiendo la supremacía de ciertos convenios colectivos de ámbito meramente territorial sobre convenios colectivos que tienen un ámbito más amplio. Muchas gracias.